Amados hermanos y hermanas que me escuchan, que la gracia de Jehová Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes y que su preciosa paz inunde sus corazones. Aquí estamos nuevamente en el taller del Maestro, listos para recibir el mensaje que Dios ha preparado para nosotros en este nuevo día. Y la palabra de hoy, amados hermanos, la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versos 1 al 6. Y en la letra dice: Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados hermanos, hemos venido hablando acerca de los dones espirituales en los últimos estudios que hemos tenido, y pues esto nos llevó a exponer un poco acerca del don de lenguas, y ahora quisiera tomar este tiempo para considerar también el don de profecía, ya que estos dos dones son los que han generado mucha controversia en los últimos tiempos. Sé que es corto el tiempo para cubrir todo lo que se requiere, pero vamos a cubrir lo básico. En el capítulo 4, cuando el apóstol Juan escribe su carta, se dirige a la iglesia para que nosotros consideremos cuando alguien viene a dar profecía, cuando alguien se levanta como profeta. El apóstol Juan dice que evaluemos si verdaderamente viene o no viene de Dios. Hermanos, en los últimos tiempos han surgido muchos profetas alrededor del mundo. En diferentes lugares, diferentes hombres y mujeres se han levantado según como profetas. Incluso han surgido escuelas de profetas, donde hay formación para aquellos que quieran ser profetas. Tengamos cuidado, hermanos, y veamos este tema a la luz de la palabra. Juan, si bien es cierto, está haciendo mención de los últimos tiempos, está haciendo mención del falso profeta que se levantará como el mensajero del anticristo, porque, amados hermanos, eso es un profeta. Un profeta es un mensajero de Dios. Un profeta es la persona a quien Dios le da una revelación para que la comparta con su pueblo. De modo que Dios le revela al profeta y el profeta lleva el mensaje al pueblo. Hoy día se está practicando una profecía que más parece una práctica de adivinación que una función profética, que una revelación divina. Pero como lo he dicho antes, hermanos, aquí no estamos para juzgar, sino para
ahondar en lo que la palabra de Dios nos dice. Juan dice, prueben los espíritus si en verdad vienen de Dios. Y Juan dice en el verso 2 que el que viene de Dios se enfoca en aclarar o en transmitir el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios encarnado. De modo que cualquier profecía que se salga de lo que Dios nos ha revelado por medio de Jesús, podemos decir que no viene de Dios. Cuando alguien se levanta como profeta, lo primero que tenemos que ver, según la profecía del Antiguo Testamento, es que lo que esta persona diga se cumpla. De lo contrario, no viene de Dios. Pero hay algo más, amados hermanos que me escuchan, que tenemos nosotros que entender. Y esto es que para los tiempos de la iglesia, la profecía toma una dimensión diferente a la profecía en el Antiguo Testamento. Está escrito que Juan el Bautista fue el último de los profetas, y eso lo declaró el mismo Jesús. Claro, porque hasta Juan el Bautista, Dios se revelaba por medio de los profetas. Pero después de Juan, Dios mismo se encarna en la persona de Jesús. Por eso es que podemos decir de que Jesús es la máxima revelación de Dios. Por eso es que Juan dice que al probar los espíritus nosotros tenemos que considerar esto. El mensaje de estos profetas debe estar enfocado en la persona de Jesús. Porque para la iglesia Jesús es la máxima revelación de Dios. Si usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 1 encontramos de que Dios en los tiempos antiguos habló al pueblo de diferentes maneras por medio de los profetas. Pero que ahora en estos tiempos, o sea, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. De modo, amados hermanos, que para el tiempo de la iglesia, es la iglesia quien ha recibido la revelación. Es la iglesia quien ha recibido el mensaje. Es la iglesia quien tiene la encomienda de llevar el mensaje. Y como dijimos al principio, si un profeta es un mensajero de Dios, entonces ahora Dios ha levantado un pueblo nuevo, ha levantado la iglesia, para que sea la iglesia quien profetice, para que sea la iglesia quien predique la palabra. Cualquier hermano que se levante a predicar la palabra de Dios, podemos decir, según el contexto del Nuevo Testamento, que este varón, este hermano o esta hermana está ejerciendo su función profética de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ya que cuando tú recibes el mensaje por medio de la palabra y lo transmites a otro, estás haciendo este papel profético. La iglesia ha recibido esta encomienda. La iglesia ha recibido este mandato. Pero hoy día tenemos gente según profetizando, pero que no están hablando conforme a la palabra, sino están armando cuentos, están tratando de predecir el futuro, están tratando de anunciar
prosperidad para tu vida. Hermanos, la profecía en el Antiguo Testamento no siempre fue de prosperidad. Pero independientemente de lo que esté pasando, el apóstol Juan nos dice que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas. Y es más, hay uno que se menciona en el libro de Apocalipsis, que es el profeta del anticristo, el cual recibe el sobrenombre de falso profeta directamente. Pero antes del falso profeta o del profeta del anticristo, vendrán muchos, dice la palabra de Dios, en el nombre de Dios. Vendrán muchos diciendo ser profetas de Dios. Pero nosotros, si de verdad hemos conocido a Cristo, consideremos y evaluemos y no nos dejemos llevar simplemente por un cuento o porque hablan bonito o por lo que dicen ser, sino veamos este concepto, amados hermanos, a través de la luz de la palabra. Dice en el verso 4, ustedes son de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y podemos vencer y hemos vencido al enemigo. Y lo hemos vencido, amados hermanos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Estos falsos profetas son del mundo. Y porque son del mundo, lo que hablan es del mundo. Te dicen que te va a ir bien, te dicen que pronto te vas a casar, te dicen que vas a tener una casa. Hablan las cosas del mundo. Y entonces el mundo los oye, porque la gente del mundo esto es lo que quiere oír. Pero los hijos de Dios queremos oír palabra de vida, palabra de verdad, palabra que edifique, palabra que aliente. Pero no con vanas esperanzas materiales, sino con las promesas espirituales. Y amado hermano, todas las promesas espirituales, todas las promesas de parte de Dios están en la Biblia, están escritas, ya han sido anunciadas, ya han sido dadas. Búscalas a través de la palabra, no a través de un hombre o a través de una mujer que se diga ser profeta. Nosotros somos de Dios. Y el que es de Dios, dice en el verso 6, este nos oye. El que no es de Dios no nos oye a nosotros, porque este quiere oír las cosas del mundo. Y de esta manera nosotros podemos diferenciar el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quiero terminar esta enseñanza, amados hermanos, yéndonos al capítulo 14 de Primera de Corintios. Porque cuando el apóstol Pablo enseña acerca de los dones y se enfoca en estos dos dones que hemos venido hablando últimamente, en el don de lenguas y en el don de la profecía, el apóstol Pablo nos enseña diciendo de la siguiente manera. Dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el verso 23, que si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, hermanos, cuando estamos en el templo, cuando estamos en el culto, en el servicio, en el tiempo de adoración a Dios, y entonces dice, y si todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amados hermanos,
Quisiera que usted se detenga en este verso 24 y considere que Pablo ha advertido diciendo: quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero mejor sería que profeticen, mejor sería que prediquen la palabra. De modo que cuando estamos en la iglesia, dice, el predicar la palabra va a ser de bendición y de edificación y va a poder redarguir el corazón del incrédulo. Pero esto tiene un orden. Dice el verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y no el montón. Que sea por turno y que una persona interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, entonces dice, calle el primero, porque podéis profetizar todos, hermanos, podéis profetizar todos los que conocen la palabra, todos los que han recibido la palabra, porque en la palabra, en la Biblia, tenemos la revelación de Dios, tenemos el mensaje, el evangelio de Jesús. Pero esto dice en el verso 31, tiene que ser 1 por 1. Remarca eso, 1 por 1. No podemos hacer una ensalada, no podemos ponernos a hablar todos a la vez, para que todos, dice, aprendan, todos sean exhortados, todos sean edificados, todos sean bendecidos. Y note también en el verso 32 que el espíritu de los profetas también se sujeta a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Amados hermanos, reciban un abrazo a la distancia desde el taller del Maestro. Que Jehová Dios Todopoderoso siga abundando en sus vidas, que les llene de su paz y que Él bendiga y prospere lo que ustedes emprendan en este nuevo día.